Buenas noches, Martín, ¿cómo te va? Hola, Luqui, querido. ¿Qué hacemos, Johnny? ¿Está bien, Santi? Muy bien. ¿Todo tranquilo, senador? Sí, bueno. Tiene cara cansado, sí, tiene cara sí. cansado. No, está bien, mucho laburo. No, me gustó ayer, estábamos charlando, que dijiste una frase, algo así, era Cristina, creo que dijiste, le emputece la vida a los argentinos. ¿Por qué lo decías? Bueno, pues ella dijo que el gobierno Macri había desordenado la vida de los argentinos. Sí. Y lo que ella está haciendo es desordenar el gobierno. Claro. Cuando desordena el gobierno, desordena el Estado. Y cuando, su gobierno, ¿no? Sí, sí. Y cuando desordena el Estado, desordena la vida cotidiana. Y cuando además persigue una agenda propia en lugar de las cosas que nos pesan cotidianamente, desordena la realidad de todos los argentinos. Sí. Es así. Pero sigue teniendo demasiado peso, ¿no? Es como que le tienen miedo a Cristina. Bueno, vos fijate que hay indicadores claros de cuánto ruido ella introduce dentro del gobierno. Por ejemplo, lo que debería ser normal ayer, una reunión de gabinete. Hay una reunión de gabinete y es qué pasó, las caras, quién no fue, por qué uno... tarde. Claro, Totalmente. O expectativa por lo de mañana va a hablar. Era el minuto a minuto de la reunión de gabinete. Sí, Una cosa... ¿Qué dirá mañana? ¿Qué va a decir mañana? Claro. Entonces, bueno, eso, si los... ¿Y qué va a decir mañana? Pero si los analistas, los periodistas, los que manejan dinero, están todos pendientes de si va a haber más ruido mañana, si el dólar va a subir el lunes producto de lo que dice Cristina, si el gobierno va a tener menos poder para abordar, si Guzmán va a poder sobrevivir, eso es emputecer la vida. Es perfecto tu análisis. Yo lo escuchaba a Antonio Laje ayer a la mañana que decía, ¿cómo le explico a un inversor la Argentina? ¿Cómo le explico a un tipo que viene afuera que el oficialismo es oposición del oficialismo y que Cristina está el vicepresidente con el presidente? Hay un el que era el corresponsal del País en Argentina, un día tuiteó, a mí me gustó y lo usé una vez para un libro, citándolo Carlos Cue, dijo: si piensas que entiendes la Argentina es que no te la explicaron bien. Sí, es verdad. Totalmente. Es verdad. Es un poco así. Lo que pasa es que hay políticos, el otro día lo charlamos en la radio con Johnny del interior, que te cuentan que tienen que negociar una obra, financiamiento para un tendido eléctrico en el interior, tienen que venir a hablar con la gente de Guzmán, con la gente que maneja el área energética y con la gente de Massa, como para rubricar los tres sectores, que iba a decir peajes, pero los tres sectores del gobierno. Y es una locura eso. Que el gobierno esté dividido en tres. Sí, y ese es un problema, si querés, grave, pero coyuntural. Pero hay otras cosas desde el punto de vista estructural que me parecen, si querés, más graves en esa dinámica. Voy a algunos ejemplos de cosas que ustedes estaban diciendo y de reglas que no nos damos y funcionamientos del Estado que no tenemos. Más allá de si alguien estuvo mucho o poco tiempo gobernando una provincia, o un partido o una persona. Un partido, ustedes decían La Pampa, o el MPN en Neuquén, o Infran desde el 95 y antes como vicegobernador. Desde el 91 en realidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que para mí es intolerable? La regla principal que nosotros nos damos para convivir se llama Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional dice cómo se elige un presidente. ¿Sí? Es la norma que nos damos para ver cuál es el proceso mediante el cual todos nos expresamos y elegimos un presidente. Esas provincias decidieron que tienen otra. ¿Y tienen la autonomía para hacerlo? Sí. Pero mientras vos Argentina es una federación muy desigual. Vos le transferís recursos a Formosa. Formosa no los está usando para ver qué brinda mejor a sus ciudadanos. Los usa para apropiarse del Estado, cambiar las reglas electorales y perpetuarse. Entonces, cuando vos mirás las federaciones, Argentina es la que tiene más diferencia entre las reglas que se da la nación como un todo y las reglas de cada una de las provincias. Donde yo digo, bueno, hago ley de lemas, hago reelección indefinida. Cada uno hace su sistema. ¿Con qué? Con la plata de todos los argentinos, porque se redistribuye permanentemente. Ese es un punto. Voy a otro, vos decís, tengo que ir desde el interior, tengo que ir a pedir obras a 3 lugares distintos. Yo te hago otra pregunta, que es, ¿dónde está el listado de obras imprescindibles que debe tener la Argentina desde el punto de vista social y desde el punto de vista productivo? No está. No está. Bueno. Entonces, ¿qué pasa también después? En lugar de haber un listado que es bueno para la totalidad, entonces vos decís, viene cualquier gobernador, y vos le decís, yo te financio, Nación, pero te financio esto, esto y esto. Claro. No un estadio de fútbol en Santiago del Estero. Increíble, ¿no? Claro. Digo, porque no si hay no un master plan nacional, decís vos. No lo hay. Cada No uno lo hace hay. lo que quiere. No lo hay. Claro. Hace rato que no lo hay. El otro día hablaba con el experto nuestro en transporte y decía, mira, no hay como en otros países un listado de obras que son imprescindibles hacer y vos las vas eligiendo y tienen prioridad.
Si vos decís mañana, tengo plata, ¿qué obra hago? Pero no pasa eso No con sabemos. todo, digo, cuando llega un nuevo gobierno empezamos con las mesas sectoriales para revisar la cadena de tal cosa y así refundación con permanente todo, de la todo el Argentina. tiempo. Eso digamos. tiene dos elementos que ustedes mencionaban y que se naturalizan. Uno de estos es decir, hablo con 3 y le repartí las cajas. Naturalizar que un Estado Es lo que hablamos ya. es un reparto de cajas, que alguien es la un usa en drama. beneficio No, es propio un de su drama. construcción Es una política. Es un loteo de cajas. Está bien, pero Naturalizarlo es dramático. En lugar de decir, Sí. se reparten las cajas. Entonces, un tema es si yo uso el Estado de una visión patrimonialista, le cambio las reglas con las que se eligen las cosas porque me conviene, Claro. me apropio de un lugar para ver cuánto volumen político voy a tener después para una campaña, para lo que quieras. En lugar de estar pensando en qué tiene que brindarle el Estado de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, es de una destrucción muy grande. Pero lo otro es, Sí. nuestro Estado perdió la capacidad de planificar en cualquier rubro. Claro. 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 Y ahí hay una diferencia muy grande que es con algunos, que es, yo entiendo los enojos, obviamente, entiendo todo tipo de enojos. Ahora, nosotros tenemos un Estado que le fue robado a la clase media. ¿Por qué? Porque cada vez pagamos más impuestos y cada vez recibís menos. Ahora, la solución a eso no es, bueno, entonces tengamos menos Estado, porque vas a dejar de tener educación pública, salud pública, obra razonable, buena seguridad, justicia, transporte. Es como lo mejorás. Pero ahí estás partiendo de la Estado. premisa que si se achica el Estado, achicás por lo sustancial y no por lo no Hay sustancial. un montón para achicar. Yo digo, hay dos cosas. La primera es lo tenés que mejorar y cuando lo mejores lo tenés que achicar. Está bien, pero para un ejemplo concreto. No cerrar el Ministerio de Educación, No, como escuché por ahí. yo estoy a favor de achicar el Estado, creo que el Estado es innecesario todo lo que gasta. Mira, un ejemplo que a vos te primero, compite, el te Estado compite. tiene el doble de tamaño, el doble de debería tamaño tener. que hace 25 Bueno, años. Pero espera, el otro día hacíamos lo hacían una nota en Clarín, el Congreso gastó 15.000 palos en lo que va el año para funcionar. A eso me refiero con achicar el Estado. Vos sos senador. El Senado gastó la mitad por esos 15.000 palos, aprobaron una ley en todo lo que va del año. Y vos sentís que es plata tirada, digamos. Ahora, yo sé, me están escuchando en el Senado, me quieren matar todos los empleados públicos del Senado. Pero no digo tu sueldo. Ahora, vos decís, el Senado gastó 7.000 palos para aprobar una ley que encima al único que le importa es a Cristina y mientras pagan café, catering, los empleados públicos. No es el un pro- poco... no mezclemos, Es uno de los pero no problemas. mezclemos, pero no mezclemos lo siguiente. Café y catering es lo de menos. Sí, es una forma de Es lo de decir, menos. está bien. Asesor. El problema es, vos acá haces un programa de televisión, Sí. ¿no? Decís, hago un programa de televisión donde informo a la gente. ¿Qué necesito para informar a la gente? Vos decís, mira, necesito un columnista económico, necesito un periodista de Político. temas generales o políticos, necesito un conductor que a la gente haga atractivo el programa, necesito las cámaras. El Estado perdió en la Argentina, producto de la falta de discusión sobre el Estado y el acostumbramiento, la visión de qué es lo que queremos brindar. Entonces, no es solo cuántas leyes aprobamos, qué calidad de leyes debatimos. ¿Son Totalmente, importantes eso o no es verdad son también. importantes? Yo presenté algunos proyectos de ley que ni se debaten, pero a mí me parecen importantes. Por ejemplo, la Oficina de Presupuesto del Congreso es de mi autoría. Antes debatíamos sin número, debatíamos una ley. ¿Cuánto cuesta? No sabemos cuánto cuesta. Dos, presenté un proyecto para que... Hace un muy buen trabajo, déjame decirlo, porque yo lo sigo, es muy buen trabajo. No, la oficina no, de Congreso, y- la oficina de Congreso del presupuesto. Y obviamente... Pero después, pero pará, te digo pará, que- no, pero- con lo del Senado no hablaba de vos, digamos. No, pero lo tengo claro, pero lo que digo comparto, es, comparto el diagnóstico. por ahí podríamos crear un escenario en el cual si los diputados no van, no hay sesión, no hay comisión, que no cobren, porque si no es todo Pero un no son derroche de los- plata. Sí, pero no son los diputados. No es solo el ese problema es problema. que... Todo lo demás. El problema es que, otra vez, tenés que reformar y modernizar el Estado. Y algunos te dicen, no tengamos Estado. Y otros son un obstáculo para reformar el Estado, porque están viviendo del Estado. Cada uno que está cerca del Estado, no importa si es la política, empresarios, los medios, los periodistas, el que está cerca del Estado consigue algo distinto, las organizaciones sociales. El que está bien cerca consigue. La clase media no está cerca del Estado y no consigue nada. Entonces, los medios también. pero entonces no es el tema. Sí, sí, Pero claro, no, pero pero lo no dijo. es el tema del café. Che, ¿qué hizo la política con el Estado? Con el Estado en un montón de lugares, lo sobrepobló. Nosotros yo tengo discusiones en mi bloque de este tipo de cosas, que es ¿cuánta gente está trabajando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Todo es Estado en Argentina. Todo, absolutamente todo. Bueno. Déjame preguntarte algo. Esta interna, este despelote que ya aburre la telenovela, ¿no? ¿Puede terminar mal para vos? ¿Ella lo quiere hacer renunciar, Alberto? No sé cuál es el fin último de ella. Sí creo que, es decir, con Alberto, sí creo que ella está pensando lo siguiente. El kirchnerismo se construyó un relato
de que es una fuerza imprescindible para el bienestar de la nación. Eso es lo que se percibe a sí mismo así. No solo lo construyó hacia afuera, sino que se lo creen hacia adentro. Entonces, cuando ve que este gobierno va mal, que este gobierno es de su responsabilidad, Cristina, dice, esto va mal, ¿cómo preservo el capital político? Esto es, mi identidad para poder seguir siendo una fuerza imprescindible en el destino manifiesto que tenemos en la Argentina. ¿Cómo preservo mi relato para el futuro? Sería, claro, ¿cómo esconder que estamos jodiendo de la vida de la gente? Sería. Sí. Sí. ¿Y cómo escondemos diciendo que es culpa de Alberto? Sí. Pero Alberto lo puso ella. Bueno, pero no me cabe ninguna duda. Martín, Sí. ¿cómo lees, mediante todo lo que está pasando en la inflación y demás, el tuit de Cristina citando a Palazzo, digamos, y a la negociación de la bancaria que hizo 60%? ¿Es como un triunfo de los trabajadores? Es decir, la inflación se está yendo a cualquier lado, negocien cualquier cosa, claro. Digo, ¿cómo se lee eso? Creo que le agregaría una lectura adicional. Ok. Diría, primero, es un triunfo, ella va a decir, porque lo felicitó. Por eso, entonces, sí, quiere sí, decir que está bien. sí. Por otro lado, si ese es el nivel de recuperación salarial que necesita un sector, quiere decir que la inflación... Mínimo. La inflación como mínimo está ahí, esa. porque si no Cristina no diría eso. Lo cual es dramático. Es dramático y además va en contra de lo que dice el ministro, que dice que va en el acuerdo con el fondo, dice 38-48. Es todo para pegarle a Guzmán, ¿no? Estamos de acuerdo. Mirá la vuelta que da para pegarle a Guzmán. Eso, ¿no? Pero... Exacto. Y lo tercero, me parece que es, ella mandó una señal varias veces, con el plan Platita y otras cosas, de que pierden las elecciones porque no se recupera el poder adquisitivo. Entonces está diciendo, está marcando otra vez la cancha. Es por ellos. Está diciendo, es por esta parte del gobierno. Claro. Que A ver si seguimos entienden. perdiendo. Hay que inyectar plata en la gente. Claro, pero ayuden. si inyectás más, tenés más inflación. No aumenten las tarifas, hay todo un mensaje encubierto. No, pero es que a veces hay frases facilistas. El mercado interno, tenemos que incentivar el mercado interno. Es imposible incentivar el mercado interno de manera sustentable en el tiempo si no exportás más. ¿Por qué? Porque vos agarrás un vaso, decís, ¿qué hay cuando se produjo este vaso? Hay un componente importado. ¿Sí? Por ejemplo, parte de la energía es importada. Y por ahí tenés una máquina que compraste afuera. Entonces, cuando vos tomás agua de este vaso, estás consumiendo una parte importada. Si vamos a duplicar el mercado interno, necesitas duplicar las exportaciones para solventar lo que importás. Eso no pasa. Entonces, decís eso. Después, los problemas de Argentina se resuelven con crecimiento. Sí, hay una cosa, si yo me paro y me tiro de los cordones lo suficiente, ¿te parece que voy a levitar? La pregunta es, ¿por qué no crecemos? Claro. Y no crecemos, en mi opinión, porque el Estado, no hay ningún país del mundo que progrese y mejore la vida de sus ciudadanos cuando su Estado se vuelve peor. Para vos lo peor ya pasó, porque ayer Guzmán en la reunión de gabinete le dijo a los ministros tranquilos que lo peor ya pasó. Ahora la inflación va a bajar, la pobreza va a bajar. Yo creo que depende en gran medida, primero, cuando él dice lo peor ya pasó, me imagino que se refiere a la última escalada de precios. Claro, ahora, al 6,7, ya ¿no? estamos en una inflación cualitativamente distinta que el de 2,5, 3. Es otro monstruo. Entonces, Normalizamos un número... Si normalizamos un poquito más bajo que esto, es una calamidad. Igual. Ahora, si eso tiene tendencia a bajar, porque él dice, bueno, ¿qué pasó en estos meses? Muchos precios subieron, pero ahora están arriba. Recordemos que la inflación es suba de precios, no precios altos. Claro. Claro. Entonces, si ya subieron y no van a dejar de subir, van a dejar de subirlos como ya queda ahí. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que eso ignora la tensión que introduce Cristina y la incertidumbre que introduce Cristina. En un gobierno que cada vez tiene menos recursos para manejar las cosas, ya sabemos que la gente en la Argentina, y está relacionado con lo que veían ustedes antes, si trampa, no trampa, individualismo, no individualismo, en un país que tuvo tantas crisis, cuando la gente huele en la crisis, trata de procurarse su propia solución. Claro. Déjame preguntarte algo vinculado a esto último. Da la sensación no, el gobierno pareciera que no hace nada, digamos, para resolver todo esto, que Alberto está sentado en el sillón de Rivadavia y Cristina le tira dardo, vienen, lo despeinan, le meten el dedo en la oreja y no pasa nada. Y ese no pasa nada es no dar una solución para la inflación creciente, para todos los problemas que tenemos. ¿Vos crees que realmente en algún momento van a tomar iniciativa y van a tratar de hacer algo? Porque ahora aparentemente lo que pasa es que es un gobierno congelado, ¿o van a dejar correr todo esto hasta las elecciones y sálvese quien pueda? Creo dos cosas. Primero, creo que no hacer nada es hacer en este contexto. Es decir, cada vez que vos perdés 1% de poder adquisitivo, hay 230.000 pobres nuevos, no hacer nada es hacer. Es hacer que haya un montón de gente que tenga privaciones cotidianas. Claramente. Y cada vez más gente. Segundo, Cristina bloqueó algo en su momento para no hacer que trajo un problema hoy. Si hubiéramos cerrado el acuerdo con el fondo hace un año,
no hubieras tenido tanta escalada del dólar, ni tanta incertidumbre. Bueno, ella lo bloqueó. Entonces, no permitiendo que se hiciera, agravó la situación. 3, ya vimos lo que hace el kirchnerismo. ¿Te trata de resolver el problema? No, te trata de resolver el problema en el corto plazo para ver si lo votás. Plan platita. Claro. Claro. ¿Te puedo mostrar algo rápido? ¿Tenés la tapa de la revista Noticias para mostrarle a Martín? El peligroso juego de Macri, dice ahí, presidenciable 2023. ¿Esto cuándo es? Es la última etapa. Ah, mira. ¿Qué pensás de esto? ¿Es un peligroso juego que Macri sea el candidato de Juntos por el Cambio? Yo creo que el candidato de Juntos por el Cambio se va a definir en las PASO. Lo va a definir la gente votando. Y para vos, porque hay algunos que lo quieren jubilar, otros dicen no. Yo ya he dicho varias veces lo que pienso del presidente Macri. Él mira su legado de una manera que es viendo lo que pudo hacer o no pudo hacer en la economía. Y no es el único. Es como juzgar a Alfonsín hoy por su legado económico. Y si lo juzgamos por otra cosa. Yo creo que Macri tiene un legado muy importante que constituyó una fuerza de cero, que gobernó la ciudad 8 años, 12 después y ahora va a 2 más, que además de eso constituyó una alianza nacional, le ganó al kirchnerismo. Y cuando perdió, después de haber terminado por primera vez un mandato desde el año 1929, en los últimos 100 años, no importa. No, desde el 28. 28. Por eso. Porque 28. cuando termina Marcelo te Alvear. Exactamente, 28. Entonces, desde el 28 dejó en pie una fuerza con un 41% que pudo poner frenos este año a la reforma, o el año pasado, a la reforma de la justicia, a la reforma de la procuración, o de cómo elegimos el procurador, que ahora fuerza la discusión sobre la boleta única. Entonces, dejó eso. Ese es un cambio de cómo funciona el sistema político. Y lo otro que creo, que lo decía ayer, que es el actor político de la Argentina con mayor densidad y peso en el exterior se llama Mauricio Macri. A mí me gustaría que estuviera mucho más abocado en la construcción de Juntos por el Cambio hacia afuera. A nivel internacional. Y después, si quiere ser candidato... El Macri canciller, como lo ponen algunos, el mega canciller que vaya a buscar inversiones. Pero sin sacarse foto con Trump. La foto con Trump, ¿no te gustó la foto con Trump? No. ¿Por qué? Porque me parece que cuando miramos lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde Trump en adelante, hay una degradación institucional y democrática muy grande. Nosotros lo vemos de acá, desde nuestros problemas, sumergidos en la cotidianidad de nuestros gravísimos problemas, y nos parece que en Estados Unidos todo sigue normal. Claro. Pero la verdad que en Estados Unidos hay analistas que te dicen que Estados Unidos está en riesgo de guerra civil y que está en riesgo de que la próxima elección, gane quien gane, no sea reconocido el resultado por el otro lado. ¿Cuánto va de programa? 50 minutos. No hablamos de Milei, es un milagro. No apareció Milei en ningún... Después se queja. No, por eso. Hablan de Milei todo el tiempo. Pregúntale vos. ¿Qué le quieres preguntar? No quería preguntarle, pero... Bueno. Milei... ¿Vos crees que es un fenómeno de este momento que sintetiza la bronca de la sociedad o realmente lo ves con chance de presentarse y tener un futuro electoral? No lo sé, lo va a decir la gente. La verdad, yo prefiero abocarme a debatir las cosas que hay que hacer en la Argentina y no eslóganes. Bueno, un candidato a presidente es cosas para hacer, es importante. Sí, pero no los eslóganes. Es qué cosas hay que hacer y con quiénes. Nosotros el sábado nos reunimos en Santa Fe en un congreso... Evolución radical, donde ustedes lo van a ver, los periodistas que vayan, van a ver qué cosas estamos proponiendo, cuál es el tono y cuál es la gente para hacerlo. Yo creo que hay que hacer eso. Y vos, y nos vamos, ¿te ves gobernando la ciudad de Buenos Aires? Yo desde el año 2015 tengo aspiraciones de eso. Tenemos una visión que me parece que es complementaria a muchas de las cosas que hizo el PRO, con prioridades distintas que nos parece que son el momento. ¿Cuándo decidís si te lanzás como candidato? No, yo voy a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Lo confirmamos. ¿Vas a ser candidato a jefe de gobierno? Sí. ¿No a presidente? No, a jefe de gobierno. No, pues yo no sabía. Por lo menos nunca te lo había escuchado. Yo veo muchos pensando que la manera de incidir en lo nacional es ser candidato a presidente. Y yo creo que no, que es tener planes, gente y volumen político. Y nosotros tenemos candidatos, lo conocen ustedes, Rodrigo Loredo, Puyaro. Tenemos muy interesante, Loredo. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es evolución radical. Al final nos dejaste título. Nos regalaste, gracias. Ahí lo está llamando Jorge Macri. No. Voy a ser candidato a jefe de gobierno. Gracias, Martín. Un lujo tenerte. Bueno, ya conocés Bank, no te